Bueno, nosotros la clase pasada habíamos arrancado con lo que tenía que ver con sistemas materiales, vimos un análisis de lo que era la materia, ¿sí? Con eso empezamos, hablamos de mezclas, hablamos de sustancias puras, mezclas homogéneas, heterogéneas, compuestos y elementos, expliqué cada una de estas cositas, ¿sí? Después les expliqué cada uno por separado, les dije lo que era una sustancia pura, ¿sí? La diferencia entre un elemento y un compuesto, también hablé de una sustancia simple, ¿sí? Acá también hablé de sustancias simples. Hablé de mezclas, ¿sí? Expliqué la diferencia entre una homogénea y heterogénea, ¿sí? Cómo estaban formadas las mezclas, que estaban formadas por más de una sustancia pura, ¿sí? Que podían ser homogéneas si yo veo que la mezcla es uniforme, o sea, no veo la diferencia entre las sustancias, y heterogénea si yo puedo ver una composición no uniforme. Esto que está acá, por ejemplo, es una mezcla heterogénea, pues yo veo la sal y el hierro y los puedo separar. Vimos las propiedades de la materia, que son propiedades químicas, que son propiedades físicas, y también vimos que son propiedades mensurables, ¿sí? Y hablamos de las propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? Y respecto a esto, pasamos al estado de la materia, hablamos del estado sólido, líquido, gaseoso, vimos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Definimos la diferencia de cada uno de ellos y vimos que existían los cambios de estado. ¿Se acuerdan de los cambios de estado? ¿Qué eran los cambios de estado? ¿Qué eran los cambios de estado? Pregunto. El paso de un estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa. O sea, el cambio de o sea, pasar de un estado de agregación de la materia a otro. Y esos cambios de estado de agregación de la materia, perdón, tenían nombre, ¿sí? Tenían nombre. Y teníamos que saber los nombres. Yo, si les digo que estoy pasando de sólido a líquido, ¿sí? De sólido a líquido, estoy teniendo un cambio de estado determinado. ¿Cómo se denomina el cambio de sólido a líquido? Está escrito. Fusión. Fusión. Se llama fusión. O sea, cuando algo se congela, como le decimos nosotros, ¿sí? Cuando algo se congela, como decimos nosotros, ¿es de sólido a líquido o de líquido a sólido? Líquido a sólido. De líquido a sólido, nosotros ya sabíamos. Bueno, eso es la congelación. La fusión es el paso inverso, ¿sí? Nosotros, ¿cómo le decimos a la fusión, cariñosamente? ¿Qué le pasa al hielo? Se ¿Cómo? derrite. Se derrite, muy bien. Nosotros cariñosamente le decimos al hielo que se está derritiendo, ¿sí? Muy bien. Decimos que se derrite. Perfecto. Bueno, a ver. Ahí les agrego el formulario para que completen los que entraron tarde. Esto lo estuvimos charlando en la clase pasada, ¿sí? Creo que Profe, había quedado. Sí, decime. hay una compañera que dice que sí le podía aceptar, que tuvo problemas con su computadora y tuvo que entrar desde el celu. Yo todos los que me aparecen los acepto. No hay Ah, problema. No estamos. se ustedes no se preocupen, por eso que yo los voy a aceptar. Buen día, profe, acá estoy. Bueno, dale, buen día. Bienvenida. Completá la asistencia. ¿En el chat pongo? ¿O cómo es? No, Yo ahí. me- Ah, Completá el ok, formulario ese que acabo de agregar. ok. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que estuvimos charlando la clase pasada, ¿sí? Ahora, vamos a charlar un poquitito más de esto porque es algo bastante importante. ¿Qué dije yo de los cambios de estado? ¿Se acuerdan o no? Dije algo que era muy importante. Definen a una sustancia. Ayudan a definir una sustancia. ¿Qué más dije? ¿Se acuerdan? ¿Qué son las interacciones entre átomos o moléculas? ¿Qué voy a Agregan y estar haciendo? quitan calor. Yo tengo que agregar y quitar calor, muy bien. Y agregando y quitando calor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cambio de estado. De los átomos. ¿Estoy cómo? Aumentando la energía cinética de los átomos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué hacía con eso? Se generaban los cambios de estado. Bueno, ahora voy a hacer algo. ¿Cómo? Que se mueven más y hacen que se separen, generando los cambios de estado. Las moléculas se empiezan a mover cada vez más. Perfecto, ¿sí? Y eso termina generando los cambios de estado. Muy bien. Yo ahora voy a agarrar acá. Esto es un solo recipiente, ¿no? Estos no son muchos recipientes, sino que es uno solo. Lo que voy a hacer con este recipiente es lo siguiente. Vamos a ponerlo en una hornalla, ¿sí? O en
en la cocina. Hoy seguramente muchos de ustedes les encantaría estar sentados al lado de una hornalla porque está fresquito, ¿sí? Vamos a poner en una cocina, ¿sí? Puede ser con fuego, puede ser de esas eléctricas, la verdad no me molesta demasiado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calentarlo, ¿sí? Vamos a empezar a calentar, o sea, yo voy a sacar del freezer, ¿sí? Voy a sacar del freezer o del congelador, de lo que ustedes tengan, ¿sí? Voy a sacar del freezer o del congelador, lo que ustedes tengan, hielo, ¿sí? Cubitos de hielo. Y los voy a poner en este recipiente. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí. ¿Alguien sabe más o menos a qué temperatura está el hielo en el freezer o no? ¿Escucharon alguna vez? No. ¿No? ¿Nadie escuchó? No. Bueno, les No. cuento. En general los freezers, depende del freezer, la marca y demás, está entre menos 18 y menos... está entre menos 18 y menos 10 grados. Más o menos, para que se den una idea. Entonces, yo voy a agarrar acá y voy a poner a menos 18 grados centígrados. Voy a poner el hielo que saqué del freezer. ¿El hielo que saqué del freezer qué es? Un estado sólido. Sólido, muy bien, pero es ¿qué sustancia? Agua congelada. Agua, muy bien. Yo tengo agua a menos 18 grados centígrados. La saqué del freezer. ¿Sí? La saqué del freezer. Perfecto. Ahora yo voy a agarrar, vieron que les dije que esto que estaba acá, esto que está acá, ¿sí? Esto le voy a entregar calor, ¿sí? Entrego calor. Vamos a poner acá calor, por las dudas, porque hay algún distraído, ¿sí? Esto que está acá le entregamos calor. ¿Sí? Todo el tiempo le voy a estar entregando calor, ¿sí? Voy a esperar que pase un ratito. ¿Qué va a pasar ese ratito mientras yo le entrego calor? ¿Alguien sabe o no? Se derrite el Se hielo. derrite. Se derrite el hielo. Yo voy a ver que el hielo se derrite. Muy bien. Voy a ver que el hielo se derrite. Perfecto. Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes le prestaron atención a alguna vez, porque a partir de hoy van a mirar distinto al hielo seguramente? ¿Alguna vez le prestaron atención cómo se derrite el hielo? ¿Qué es lo que pasa? Se va haciendo más chico, ¿no? Se va Se achicando. van haciendo más chicos los cubitos. ¿Qué más? Se empieza a derretir, empieza a largar gotas de agua. Agua. Y en un momento, ¿vieron que en un momento hay agua y hielo, hay las dos cosas? ¿Sí? Bueno, les voy a contar algo. Les voy a contar algo. O sea, de cubito a agua y hielo pasa bastante rápido. ¿Sí? O sea, muy rápido se llega de cubito a agua y hielo. ¿Sí? Les voy a dar un dato. Si yo le mido la temperatura al agua y hielo, yo les digo, les aseguro que si cuando hay mezcla de agua y hielo le miden la temperatura, no importa en qué momento, si recién empiezan o a los 10 minutos hay agua y hielo, ¿sí? ¿Hay agua y hielo? Yo les puedo asegurar que el agua está a 0 grados centígrados. ¿Escucharon lo que dije o no? Si hay agua y hielo, las dos cosas, ¿sí? El agua seguro está, perdón, seguro está a 0 grados centígrados. Seguro que el agua está a 0 grados centígrados, si hay agua y hielo. ¿Escucharon lo que dije o no? Sí. Sí. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos a seguir aumentando la temperatura. Y pasa un rato, y yo tengo todo agua. Pasa un rato y tengo todo agua. Completo. ¿A qué temperatura va a estar este agua si yo sigo calentando? El que es todo agua. ¿Saben o no? Sigo calentando, ¿eh? Sigo calentando. ¿A qué temperatura va a estar el que es todo agua? Seguro, ¿eh? ¿Entre qué y qué? Entre 0 y 10 grados centígrados. Entre 0 y 100 grados centígrados. Entre 0 y 100 grados centígrados. O sea, si yo tengo agua líquida a una presión de una atmósfera,
¿sí? Si yo tengo agua líquida a una presión de 1 atmósfera, ahora vamos a anotar todo esto, ¿sí? Seguro que el agua está entre 0 y 100 grados, seguro, ¿sí? Ahora, si yo agarro y sigo calentando, quiero hacer fideos, por ejemplo, con el agua esta que saqué del hielo, quiero hacer fideos, ¿qué es lo que observo? ¿Qué le pasa al agua? Empieza a hervir. Empieza a hervir. Bien. ¿Qué es hervir? ¿Qué es lo que ustedes ven? Llega a su punto de Se ebullición. evapora. Empieza a evaporarse y ahora nosotros ya podemos decir muy bien que arranca su punto de ebullición, ¿sí? Yo veo que empieza a sacar burbujas acá desde el fondo, ¿sí? Y empiezo a ver que se empieza a evaporar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien sabe a qué temperatura está seguro el agua ahí? Sí o sí, yo lo dejo 10 minutos. O sea, ustedes ponen agua a hervir. ¿Vieron que ustedes ponen? ¿Alguna vez hicieron fideos o vieron cómo se hacen fideos o arroz o algo de eso o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vieron? Muy bien. Ustedes agarran y ponen a hervir el agua, una olla de agua, empieza a hervir. Y miden la temperatura, les cuento cuando empieza a hervir que la temperatura está a 100 grados centígrados, ¿sí? Ahora, si a los 10 minutos miden la temperatura, ¿a qué temperatura está? ¿Saben o no? 50. Andrés. 90. 120. Ah, de 100. Si Sigue en el 100. agua está hirviendo, o sea, si el agua se está convirtiendo en gas, hasta que, escuchen lo que les voy a decir, hasta que todo el líquido se convierte en gas, hasta que todo el líquido se convierte en gas, la temperatura se mantiene constante a 100 grados centígrados. ¿Escucharon? Sí. Hasta que, o sea, yo pongo a hervir agua para los fideos o para el arroz y lo dejo hervir, le mido la temperatura, cuando empieza 100 grados centígrados. Mido a los 20 minutos, ¿saben cuál es la temperatura? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Porque hasta que el agua se convierta todo el agua en gas, hasta que el agua se convierta toda el agua en gas, ¿sí? Su temperatura va a ser de 100 grados centígrados. ¿Sí? La única forma de que la temperatura sea mayor a 100 grados centígrados, yo estoy hablando de una atmósfera de presión, ¿eh? De una atmósfera de presión a una atmósfera de presión, ¿sí? Es que sea todo vapor de agua. ¿Se entiende? Se dice mayor a 100 grados centígrados. Mayor a 100 grados centígrados. Solamente si todo es vapor. Esto es a una atmósfera de presión, ¿sí? Vamos a decir algo muy importante. Y yo esto lo voy a anotar. Está anotado igual, pero lo voy a anotar lo mismo, lo voy a anotar bien grande para que les quede clarísimo. Esto les tiene que quedar no claro, les tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Clarísimo. Escuchá. Pongo en mayúscula, mirá. Durante los cambios de estado, la temperatura del sistema es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que no suba ni baja. No cambia, ¿sí? Durante los cambios de estado, la temperatura del sistema es constante. Eso quiere decir que no cambia. Va a seguir siendo siempre la misma, ¿sí? Durante los cambios de estado, ¿sí? O sea, si yo tengo un vaso de agua, ¿le puedo aumentar la temperatura al vaso de agua? Sí. ¿Hasta No. cuánto? ¿A un vaso de agua le puedo aumentar la temperatura? Sí. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 Hasta que grados. llega a 100 grados centígrados. O sea, yo a un vaso de agua le puedo aumentar la temperatura hasta que llega a 100 grados centígrados. Muy bien, ¿sí? Eso está muy bien, perfecto. Les pregunto algo. ¿Yo puedo enfriar un vaso de agua? Sí. ¿Hasta cuánto? Sí. 18 grados. 18. 18. A 18 grados. Perdón, voy a hacerle una pregunta. La voy a hacer distinta la pregunta. Yo la puedo enfriar hasta la temperatura que quiera. No menos 18, menos todavía. Ahora, un vaso de agua líquida, ¿lo puedo enfriar y hasta qué temperatura se va a mantener líquida? ¿Hasta 10? Hasta 0 No. grados. Hasta Hasta 0 0 grados centígrados. Cero. Muy bien, muy bien. Hasta 0 grados centígrados. Vamos a agregar una cosa acá. Los cambios de estado
Sucede, chicos, apaguen su micrófono, sucede a una presión dada. Ya vamos a ver lo que es presión. ¿Sí? O sea, es 0 grados centígrados a una atmósfera de presión, ¿sí? Es 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. ¿Alguna vez escucharon hablar de la presión ambiental? ¿Sí Sí. o no? ¿Cuál es la presión ambiental, la normal? ¿Saben o no? No. Que sale en el bueno, ustedes no miran No. las noticias. ¿O no leyeron nunca, no escucharon nunca la palabra 1013 hectopascales? Sí. Bueno, 1013 hectopascales es la presión normal, la presión ambiente, la que hay todos los días. ¿Sí? La presión puede bajar o subir. ¿Sí? Si baja o sube, implica cambios en el clima, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hablar de atmósferas. En química se habla mucho de atmósfera. Es más fácil recordar una atmósfera como presión normal que 1013, que es un número más raro. ¿Sí? Pero igual no se preocupen que la clase de hoy ya vamos a charlar de eso. Hagan este dibujo, pongan cambios de estado y hagan este dibujo, por favor. Ahora vamos a pasar a esto, pero les voy a explicar unas cositas más. Mientras yo tenga hielo sólido y agua, o sea, agua sólida y agua líquida, las dos cosas, ¿sí? Hielo y agua, yo puedo asegurar, no importa cuánto calor le esté entregando al sistema, que ese sistema está a 0 grados. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? No va a cambiar. Si estoy cambiando de estado, la temperatura se mantiene constante. Ahora, si yo veo un líquido, la temperatura puede estar entre 0 y 100. No sé qué temperatura va a estar. Puede estar a cualquier temperatura entre 0 y 100. Ahora, si yo veo líquido y gas, ¿a qué temperatura está seguro? 100 grados. Más de 100 grados. Seguro está a 100 grados centígrados. Profesor, yo nomás lo escucho entrecortado. No, yo también escucho. Yo también escucho Digan los entrecortado. A mí demás. también. Pensé que era mi internet. Debe ser que está pasando algo a mi internet. Esperen que voy a apagar mi teléfono y la computadora que tenía la conexión insustrable, algo así. Como que estaba andando mal. Un ratito, igual, no se preocupen. Bueno, mientras tanto, voy a agregar otra cosa acá abajo. ¿Sí? Voy a agregar otra cosa acá abajo. Les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Qué hacen ustedes para enfriar una gaseosa? O un vaso de agua, más fácil. ¿Qué hacen ustedes para... sacan un vaso de agua de la canilla y lo quieren enfriar? ¿Qué hacen? Ponemos hielo. Ponemos hielo, muy bien. Yo el hielo freezer, ¿a qué temperatura la saco? Menos 18. Menos de 18 grados. Menos 10, menos 18 más. Si yo le tiro los cubitos de hielo al agua, ¿hasta qué temperatura se va a poder enfriar el agua máximo? 0. 0. A 0. Sí, muy bien. Y cuando esté ahí el cubito con el agua, ¿va a estar poco tiempo o mucho tiempo a 0? Depende de la Poco temperatura del El tiempo agua. que esté el cubito. Depende. Me voy a dar cuenta. ¿Cuánto va a estar a 0? Depende de cuánto tiempo está el cubito. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Alguna vez fueron a un cumpleaños? Sí. Sí. Pregunto para ustedes, como están en edad que vivieron un montón de tiempo en pandemia, capaz nunca fueron a un cumpleaños, pero vieron que cuando van a los cumpleaños en un patio, por ejemplo, hay unos tachos grandotes de 200 litros con un montón de hielo y de botellas. ¿Vieron eso alguna vez o no? Ah, sí, sí, los barriles. Los barriles, vieron que el barril está lleno de hielo y de botellas. ¿Sí? Muy bien. Si tengo la suficiente cantidad de hielo y la suficiente cantidad de agua, ¿a qué temperatura van a estar esas botellas? A 0. 0 grados. A 0 grados. Muy bien. Siempre que haya hielo y agua, va a estar a 0 grados. Cuando me traen la gaseosa en un cubilete, cuando voy a tomar algo, vieron que en un balde con hielo y agua, ¿a qué temperatura va a estar? 0 grados. 0 grados. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Y yo tengo que hervir
un pedazo de, no sé, un matambre. Hago matambre, vieron que a veces las abuelas o los papás, las mamás hacen matambre arrollado, ¿sí? Hacen ese matambre arrollado y lo meten a hervir en una olla, 1 hora y media. ¿A qué temperatura va a estar el agua de esa hora y media mientras esté hirviendo? 100. 100 A grados. 100 grados. 100 grados. 100 100 grados grados. centígrados. Muy bien. ¿Entendieron lo importante que es que en los cambios de estado la temperatura se mantiene constante? Sí. Sí. Bien. ¿Hasta cuándo se mantiene constante? Hasta que se termina de Hasta que se empiece a evaporar y Hasta pase que los todo, 100 grados. escuchá, hasta que toda la sustancia cambia de estado. O sea, hasta que todos los sólidos se convierten, todo lo líquido se convierte en sólido o todo lo sólido se convierte en líquido. A ver, yo lo hice entregando calor, pero si voy para el otro lado, si voy para allá, o sea, a ver, lo primero que yo expliqué es entregando calor, o sea, hice de izquierda a derecha, entregué calor, 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 y fue pasando eso. Ahora, si yo le saco calor, si voy para el otro lado, ¿qué le pasa? Cambia de estado bajando la temperatura. Cambio de estado bajando la temperatura, o sea, ¿qué le va a pasar? ¿Se fusiona? ¿O nada que ver? Va a utilizar el cambio de estado con el nombre opuesto. Por ejemplo, si ustedes pasan de cubito de hielo a agua, va a mantenerse la temperatura constante, a 0 grados centígrados. ¿Sí? Va a pasarse a 0 grados centígrados. Estoy entregando calor. ¿Cómo se llamaba? Se está derritiendo, o sea, es una fusión. ¿Sí? Ahora, si yo le saco calor en lugar de agregarle calor, ¿sí? Se va a estar congelando, o sea, el cambio de estado va a ser la congelación. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. muy bien, muy bien. Durante los cambios de estado, hay un equilibrio. Hay un equilibrio. ¿Un equilibrio entre quién? Sólido y líquido y gaseoso. Perfecto. Entre sólido y líquido o líquido y gaseoso. Muy bien, ¿sí? Hay un estado, entre los cambios de estado, ¿sí? Hay un equilibrio, ¿sí? Conviven los dos, el estado sólido con el líquido con el gaseoso. Muy bien. ¿Hasta cuándo conviven? Hasta que toda la materia se transforme. Hasta que toda la materia se transforme. Chicos, chicas, yo soy re hincha pelota con este tema, ahora voy a volver a explicar. Sí. Toma. Sí, ¿quién me dice? Profe, no Profe, sé. no se le entendió nada. Ay, perdón. Bueno, espérenme. Va de nuevo. Lo que dije fue, ¿me escuchan ahora? Sí. Lo que dije fue lo siguiente, que esto es muy importante, ¿sí? Porque no solo se ve en sistemas materiales, sino que aparte, después lo vemos más adelante en termodinámica. O sea, esto se ve un montón, y es un tema que se suele tomar bastante, ¿sí? Es un tema que se suele tomar bastante. ¿Estamos? Entonces tienen que tenerlo bien en cuenta. Sobre todo, conocer los nombres de los cambios de estado, eso lo tienen que saber. Otra cosa que tienen que tener muy en claro, no solo conocer los nombres de los cambios de estado, sino que aparte tienen que tener muy clarito, ¿sí? Que la temperatura durante el cambio de estado es constante, ¿sí? Y saber en qué cambio de estado se entrega calor y en cuál se saca calor, ¿sí? A ver, les pregunto, en la fusión, o sea, el cambio de sólido a líquido, ¿se entrega calor o se saca calor? Saca. Se entrega. Se entrega. Calor. Se entrega calor. Yo necesito calentar para que pase de sólido a líquido. Muy bien. Y en la condensación de gas a líquido. Se saca, Se saca. se saca calor. Le saco calor. Escúchenme. A ver, recuerden esto. Si yo entrego calor, ¿qué le pasa a las moléculas? ¿Se mueven más o se mueven menos? Se mueven más. Se mueve más. Se mueve más. Se mueven más. Muy bien. ¿Alguna vez fueron al cine? Sí. ¿Sí? ¿Cuál fue la última película que fueron a ver?
Doctor Strange. Doctor Strange. El Yo de también. Spider-Man. La de Spider-Man. Esa fue la anteúltima. No, ya vi 3 películas. Escúchenme. Si las personas empiezan a parar en la película, ¿sí? Se empiezan a parar en la película y se empiezan a mover. Se empiezan a mover. En realidad utilicé mal la palabra. Si las personas empiezan a mover, ¿quedan sentadas en el mismo lugar o no? No. 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 Bueno. Si las personas quedan sentadas en el mismo lugar, en el cine, ¿sí? ¿Se mueven o no se mueven? No. No se mueven. Bueno, escucha esto. Cuando yo entrego calor al sistema, hago que las moléculas se muevan. ¿Queda claro lo que digo? Sí. Bueno, escucha esto. Fuiste con tu novio o con tu novia al cine y estaban los dos sentados, Como dijo profesor. uno al lado del otro. ¿Alguien tiene novio o novia acá todavía? Sí. Esperen que voy a apagar todos los micrófonos. Estoy cera de uno, el gato de otro. Esperen, estoy apagando. ¿Quiénes eran los que estaban abajo del agua? Ahora sí. ¿Tienen novio o novia? Pregunto de nuevo. No. Muy bien. No. Son muy jóvenes para tener novio o novia todavía. Ojo, Aparte es al pedo porque después del ingreso los va a dejar. El novio o la novia los van a terminar dejando. Porque como tienen que estar todo el día estudiando, no le van a dar bola. Capaz los chicos, si tienen novia, No se le entiende nada, profesor. No se entiende nada, profe. ¿Se cortó? Quedó en silencio. Estoy casado, tengo hijos, algo. Bueno, ustedes van con el novio o la novia al cine. Hay más posibilidades que se den un piquito. Si están sentados uno al lado del otro o si se están moviendo por todos lados. Si estamos sentados. Bueno, muy bien. Hay más posibilidad que dos moléculas choquen entre escuchen la palabra que utilizo, interacciones. Si están una al lado de la otra o si se están moviendo rápido. Si se están moviendo. Sí, están uno Es al más lado del probable que tengan interacciones y ahí es donde está el problema. Mientras más rápido se mueven, menor es la posibilidad que las moléculas tengan interacciones entre sí. Escuchen lo que acabo de decir. Mientras más rápido se mueven, menor es la posibilidad de que las moléculas choquen entre sí. ¿Sí? ¿Ven por qué si entiendo un poquito del amor y ustedes no? Porque piensan al revés. Mientras más se mueven, ¿sí? Menor es la posibilidad de que las moléculas tengan interacciones entre sí. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí. Sí. Es indispensable que entiendan eso. ¿Sí? ¿Cuándo se mueven más rápido las moléculas? ¿Cuando yo entrego calor o saco calor? Cuando se Cuando entrega le calor. entrego calor, cuando se entrega Cuanto calor. más calor entrego, más rápido se mueven las moléculas. ¿Queda claro eso? Sí. Muy Sí. bien. O sea, si yo quiero estar bien con una persona, ¿tengo que estar con la persona o tengo que estar corriendo por todos lados? Quieto. ¿Vieron? Ahí les expliqué muy fácilmente por qué se van a terminar peleando con sus novios o sus novias. Porque no entienden. No entienden. A ver. No, igual no estén todo el tiempo. Es re plomo estar todo el tiempo Profe, con la ¿puede explicar de nuevo eso? ¿Querés que te explique lo de los novios o querés que te explique lo de las moléculas? Lo de la molécula. Es así, mira. Es así. Vos tenés distintas sustancias. ¿Sí? Vos tenés distintas sustancias. Vamos a hacer un dibujito. Lo voy a explicar la cantidad de veces que sea necesario esto porque realmente es muy importante. ¿Sí? Lo vamos a ver después de nuevo en termodinámica y demás. A ver.
Vamos a hacerlo, ya que estuvimos hablando del amor, vamos a hacerlo con corazón. Supónganse que yo tengo una sustancia que está en estado sólido. ¿Sí? Una sustancia que está en estado sólido. Esto lo vamos a empezar a ver dentro de poquito también. Se llama uniones químicas. Nos falta mucho, pero es importante que lo entiendan muy bien. ¿Sí? Cuando las moléculas están en estado sólido, no todas están acomodadas de esta manera, sino que hay varias formas de acomodarse, pero básicamente lo que sucede cuando una molécula está en estado sólido es lo que ustedes ven acá. Existen las rayitas rosadas, estas que ven ahí, perdón, son interacciones entre las moléculas. ¿Se entiende? Interacciones. Hay distintos tipos de interacciones. Igual dije moléculas, pero podría haber dicho átomos también. Átomos o moléculas. Hay distintos tipos de interacciones entre átomos o moléculas. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Mientras Sí. más fuertes o mayor es la cantidad de interacciones que hay en una molécula con otra molécula, o un átomo con el otro átomo, mayor es la posibilidad que yo tengo, la probabilidad que yo tenga un sólido. ¿Sí? Mientras más fuertes son las interacciones, ¿sí? Mayor es la probabilidad de que yo tenga un sólido. ¿Me siguieron ahí lo que dije o no? Sí. Cuando yo le entrego calor al sistema, vengo y le entrego acá, calor, ¿sí? Le entrego calor al sistema, lo que estoy haciendo es aumentar la energía cinética. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que cada molécula, ¿sí? Empiece a vibrar cada vez más rápido. ¿Me siguen con eso? Empieza a vibrar cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, si yo entrego mucho calor, las moléculas empiezan a vibrar cada vez más. ¿Sí? Si yo estoy sentado al lado de una persona y estoy agarrado de la mano, o estoy parado al lado de la persona agarrado de la mano, o de las dos manos si quieren, ¿sí? De las dos manos, así. Y empiezo a saltar. ¿Qué va a hacer la otra persona en algún momento? Sí, no va a saltar. También. Saltar también, ¿sí? Y si empezamos a saltar, está bien, yo empiezo a saltar. Perfecto, vamos a hacer eso. Empezamos a saltar. La otra persona también empieza a saltar. Los dos empezamos a saltar. ¿Sí? Los dos empezamos a saltar y ya nos empezamos a mover más. O sea, estoy empezando a formar un líquido. ¿Sí? Los dos empezamos a saltar. Muy bien. Muy bien. Y empiezo a formar un líquido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las interacciones no se vuelven más largas. O sea, mis brazos siguen siendo los mismos. ¿Se entiende lo que digo o no? Yo estoy agarrado de la persona de las manos, de las dos manos, ¿sí? Estoy agarrado de la persona de las dos manos. Si estamos los dos quietos, bien agarrados, nos vienen y nos tironean. ¿Nos pueden separar si estamos bien agarrados? No. Y es difícil, No. porque estamos los dos, nos agarramos acá. Es difícil. Ahora, si los dos empezamos a saltar, ¿sí? ¿Nos van a poder separar? Hay más probabilidades. Es más fácil ponerle que uno se cae al piso, por decir algo. Capaz que el otro lo suelta sin querer, ¿se entiende? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que cuando empezamos a saltar nos volvemos locos, empezamos a hacer mucha fuerza entre nosotros. ¿Qué nos va a pasar? Nos vamos a terminar soltando, sí o sí. Porque si no ya me duele, me lastimo, ¿sí? Me hace mal. ¿Me siguen lo que digo? Sí. A medida que yo aumento la temperatura, le entrego calor al sistema. Si le entrego calor al sistema, ¿sí? Las moléculas vibran cada vez más rápido. ¿Sí? Las moléculas vibran cada vez más rápido. Y como las moléculas vibran cada vez más rápido, ¿sí? Van a tener tendencia a separarse. Vamos a anotarlo eso. ¿Sí? A medida que le entrego calor al sistema, vibran cada vez más. Cada vez más. ¿Sí? Y eso facilita la ruptura de sus, vamos a usar la palabra enlaces.
¿sí? Que esa palabra es la adecuada. Eso facilita la ruptura de sus enlaces. Hasta que llega a un punto que, ¿qué pasa? Se sueltan. En el estado gaseoso Las moléculas se separan. no hay interacciones entre las moléculas. Muy bien, como me dijeron recién. Entre paréntesis, las moléculas están separadas. ¿Sí? Las moléculas están separadas. ¿Eh? Muy bien. Mientras mayor es el calor que le entrega al sistema, mayor es la posibilidad de que se separen las moléculas. Ahora, no importa cuánto calor yo les entregue a un sistema o a una sustancia, ¿sí? Durante el cambio de estado, las moléculas, ¿sí? La temperatura se va a mantener constante, o sea, la temperatura no varía. ¿Estamos? Porque ¿qué es lo que está sucediendo en el cambio de estado? Justamente estoy empezando a querer romper estas interacciones. ¿Sí? Estoy separando las interacciones en los cambios de estado, por eso no varía la temperatura. ¿Eh? Muy bien. ¿Quieren copiar este dibujito? Recuerden que la flecha roja, ¿qué quiere decir? Esta flecha roja que está acá. Un enlace. Agrego Para- calor. Le dan calor. Calor. Agrego calor. Vamos a hacerlo más chiquito. Agrego calor. Profe, Sí. a mí se me fue el wifi un ratito, por eso me fui y volví. ¿Será que podría explicar esta parte? No, por favor. De nuevo no la voy a explicar de todo. No. Por eso está el video que lo puedes ver, pero te cuento más o menos bueno. mientras copian todo. Vos tenés una sustancia en estado sólido, ¿sí? Que vos le estás agregando calor, ¿sí? Le estás agregando calor. Esa sustancia lo que va a generar es que los enlaces se van a empezar a soltar. ¿Por qué los enlaces se van a empezar a soltar? Y esa era la explicación, porque las moléculas van a vibrar cada vez más rápido. Las moléculas empiezan a vibrar cada vez más rápido, ¿sí? Por lo tanto, los enlaces tienen tendencia a soltarse. Yo les dije que era como estar agarrado de la mano con otra persona. Si nos empezamos a mover todas las personas, ¿sí? Hay más tendencia a que se terminen separando. Entonces, mientras más calor agrego, más tendencia tengo a que las interacciones se rompan completamente. En el estado gaseoso, no hay interacciones entre las moléculas. Básicamente eso es lo que dije, pero un poquito más largo. Bueno, muy bien. Analizando lo que estuvimos charlando anteriormente, ¿sí? Nosotros vemos acá un gráfico. Acá lo ven. ¿Sí? Y acá tenemos la explicación gráfica del dibujito que yo les mostré con el hielo. ¿Sí? Fíjense. Yo parto, esto vale para cualquier sustancia pura, ojo, no solo para el agua, esto vale para cualquier sustancia pura, ojo, no solo para el agua. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Vamos? Esto es tiempo en función de la temperatura. ¿Sí? En función de la temperatura. ¿Qué sucede acá? A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? La temperatura va aumentando. Esto se llama gráfico, ¿sí? Son ejes cartesianos. ¿Saben lo que son los ejes cartesianos o no? Sí. Sí. Bien. En los ejes cartesianos yo puedo poner una variable en función de algo que quiero que vaya cambiando. ¿Sí? En este caso voy a ir aumentando la temperatura, ¿sí? Y a medida que aumenta la temperatura, el tiempo va pasando. ¿Sí? Pasa el tiempo. Muy bien. Yo aumento la temperatura. En el caso del agua, esto, insisto, vale para cualquier sustancia pura, pero en el caso del agua, ¿sí? Yo había empezado en este gráfico a partir de los menos 18 grados, ¿se acuerdan? Que había empezado en menos 18 grados centígrados. Sí. En el caso del agua, aumenté la temperatura hasta que llegué a ¿qué temperatura? 0. Cero. 0. Muy bien, acá Grados. 0 grados centígrados, ¿sí? 0 grados centígrados. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué entre el punto A y el punto B la temperatura no aumenta? ¿Qué está pasando? Se mantiene mantiene estado líquido. Cambiando de estado. estado sólido Agua. líquido. Perfecto. Siempre que ustedes vean
que se mantiene constante la temperatura durante cierta cantidad de tiempo, van a estar en presencia de un cambio de estado, ¿sí? Este equilibrio sólido-líquido implica el cambio de estado de sólido a líquido, ¿sí? Muy bien, sigo aumentando la temperatura, fíjense, acá entre B y C es todo líquido, ¿sí? Entre B y C es todo líquido, ¿sí? Y una vez que llego a C, ¿qué temperatura tengo? ¿Y por qué? 100 grados. 100 grados centígrados. ¿Y por qué se mantiene constante durante un rato largo? Porque está cambiando otra vez Está de cambiando de líquido estado. a gaseoso. Otra vez estoy en un cambio de estado, otra vez estoy pasando de líquido a gaseoso, ¿sí? Muy bien. Y después de que, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa en D que la temperatura sigue aumentando? ¿Qué pasa en D que la Se temperatura sigue evapora. aumentando? Toda el agua líquida se convirtió en agua como Gaseosa. gaseosa. Y es mayor a 100 grados centígrados. Va a ser mayor. La temperatura va a ser Cuando se mayor a 100 evapora. grados centígrados. Muy bien, ¿sí? O sea, de acá para arriba es todo mayor a 100 grados centígrados. Pero la única manera de llegar a una temperatura mayor a 100 grados centígrados es que toda el agua, ¿sí?, se convierta en vapor. Siempre hablando a una atmósfera de presión, ¿sí? Y tienen que saber que estos valores, 0 y 100, o sea, el punto de ebullición y el punto de ebullición, perdón, y el punto de solidificación o de fusión, va a cambiar dependiendo de las sustancias. No todas las sustancias tienen el mismo punto de ebullición y el mismo punto de fusión, ¿sí? Hay sustancias que hierven a 0 grados y hay sustancias que hierven a 100 grados, ¿sí? Muy bien. ¿Conocen alguna sustancia, saben de alguna sustancia conocida que hierva a más de 100 grados? Puede ser la plata, ¿La plata, el metal? exactamente. ¿Sí? El metal, Agua plata, con sí. sal. El agua con sal, pero es una mezcla, no es una sustancia pura, ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Muy bien, la plata es un metal a temperatura ambiente, o sea que a temperatura ambiente es metálico. Su punto de fusión es mucho más grande que 0, ¿sí? Para que se vuelva líquido, tengo que calentarlo mucho más, ¿sí? Lo mismo Muy el bien. oro, ¿o no? El oro lo mismo, ¿sí? Los metales en general tienen esa particularidad. ¿Qué metal tiene un punto de fusión más bajo? ¿Saben o no? Ese era el que llevaba al final del termómetro. Los ¿Puede ser? termómetros tenían, ¿sí? ¿Cómo se llama? No me Antes tenían acuerdo esos cómo se termómetros. llamaba. Mercurio. Mercurio, muy bien. El mercurio es un metal líquido, ¿sí? El mercurio es un metal líquido. ¿Quién me levantó la mano? Abril, ¿qué pasó? O Luisina. El aceite también Muy es bien, el más. aceite, perfecto. Cuando yo hiervo, ¿sí? Cuando yo hiervo, cuando yo hiervo, cuando yo quiero hacer papas fritas, por ejemplo, ¿sí? Cuando quiero hacer papas fritas, ustedes tiran las papas fritas en el aceite, ¿sí? Y el aceite está a mucha mayor temperatura que el punto de ebullición del agua. Mucha mayor temperatura, ¿sí? Ya les voy a dar bien el valor, no me acuerdo bien ahora sí. No, creo que es 220. No me acuerdo. Tengo dos números en la cabeza, 220 y 170. No me acuerdo cuál de los dos es. Pero por suerte no me lo acuerdo de memoria, si no es una locura. Ya lo voy a buscar. Pero el aceite hierve a una temperatura mucho más alta, ¿sí?, que el agua, ¿sí? Muy bien. Por eso puedo cocinar distinto. Por eso se me hace costra en las papas fritas cuando las hago en aceite, y cuando las hago en agua no se me hace costra. Tiene que ver con la diferencia de temperatura a la que están cocinando. Muy bien. ¿Queda claro entonces esto de los cambios de estados? ¿Quieren copiar lo que está acá? Sí. Sí, profesor. Copien. Esto les cuento a modo de curiosidad a los de kinesio, ¿sí? Y a los de veterinaria les digo que lo vamos a ver más adelante, porque es un poco complicado, ¿sí? Esto que está acá se llama diagrama de fases, ¿sí? Se llama diagrama de fases. No lo tienen que estudiar en profundidad, probablemente alguna vez le tomen alguna cosita al respecto, ¿sí? El diagrama de fases nos muestra, ¿sí?, la relación entre la temperatura y la presión, la relación entre la temperatura y la presión, ¿sí? Ven que acá dice presión, acá dice temperatura, ¿sí? Este sería presión, este sería temperatura. Y sirve para ver que dependiendo de la presión, ¿sí?, y de la temperatura, las sustancias pueden estar en estado de vapor, en estado líquido o en estado sólido, ¿sí?
no solo depende de la temperatura, hoy lo dije un montón de veces, ¿sí? El estado de agregación, o sea, si es sólido, líquido, gaseoso, también depende de la presión, ¿sí? La presión es muy importante para poder determinar cuál es el punto de fusión o de ebullición de una sustancia, ¿sí? Fíjense, si la presión es muy alta, ¿sí? A presiones muy altas, es más difícil tener sustancias en estado de vapor, ¿sí? A medida que la presión aumenta. A presiones muy bajas, es muy difícil tener sustancias, por ejemplo, en estado líquido. Es más probable tener sólidos o vapores. Pero esto es un dato curioso, es simplemente para que vean cómo la presión, ¿sí?, va a influir en el punto de fusión y en el punto de ebullición. No es algo que todavía sea importante para ustedes, es bastante complejo, es bastante más complejo. A ver, no es tan complejo, pero es bastante más complejo de lo que ustedes hoy por hoy van a poder comprender, así que lo vamos a dejar para más adelante. ¿Sí? Se los muestro. Nomás porque se los muestro porque está en el apunte que se los pasé. ¿Sí? Que les pasé. Bueno, muy bien. Perfecto. Ya definimos a la materia, ¿sí? Lo cual no es poco. ¿Sí? Ya definimos a la materia, lo cual no es poco. ¿Sí? Ya hablamos de lo que es una sustancia pura, de lo que es una sustancia simple, ya hablamos de lo que es una sustancia compuesta, lo que es una mezcla, lo que es una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es hablar de los sistemas materiales. ¿Sí? Sistemas materiales. Y vamos a volver a algo que dije la clase pasada. A ver. Vamos a borrar esto. A ver. Les pregunto algo. A ver si se acuerdan. ¿Qué es el círculo negro? ¿El universo? El universo. Muy bien. Vamos a ver si se acuerdan. Universo. Círculo negro es el universo. Muy bien. ¿Qué es el círculo Bordeaux? Sistema material. El sistema material o el sistema. El sistema material. ¿Y qué es lo que está entre, o sea, qué es lo qué es lo que está acá? Todo esto que está acá. El entorno. Esto es el entorno, no me salía la palabra. No sé. Entorno. ¿Sí? Entorno. Todo lo que no es un sistema material es entorno. El universo es el entorno más el sistema material. ¿Queda claro eso? Sí. Donde el sistema material, ¿sí?, lo vamos a definir. ¿Qué era el sistema material? ¿Lo dije o no lo dije? El universo que se aísla para el estudio. Perfecto. Como la parte del universo que se aísla para el estudio. Ese era el sistema material. Esto ya lo había dicho, pero lo dije al principio. Así que lo digo de nuevo por las dudas. Eso era un sistema material. ¿Sí? Muy bien. Así como definimos a la materia, ahora vamos a definir a los sistemas materiales. ¿Sí? Hay dos grandes grupos de sistemas materiales. Hay dos grandes grupos de sistemas materiales. ¿Sí? Uno es el que se conoce como sistema homogéneo, ¿sí?, y el otro que se conoce como sistema heterogéneo. ¿Sí? Sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Esos son los dos grandes grupos para los sistemas materiales. ¿Sí? Nosotros vimos lo que era una mezcla, pero eso lo vimos como definición de materia. Ahora vamos a hablar directamente de sistema material, de algo que yo estoy aislando para el estudio. ¿Sí? ¿Queda claro la diferencia? ¿Sí? La mezcla de los sistemas materiales. Ya. Las mezclas pueden ser sistemas materiales. Las mezclas pueden ser sistemas materiales. ¿Sí? Pueden ser sistemas materiales. Pero vamos a clasificar ahora a los sistemas materiales homogéneos y a los sistemas materiales heterogéneos. ¿Sí? Vamos a empezar por los sistemas materiales homogéneos. ¿Sí? Ahora van a ver por qué les digo que lo de las mezclas también entra acá. ¿Sí? Ahora van a ver. Cuando un sistema material es homogéneo, ¿sí?,
Esto yo lo voy a completar todo, así que no lo copien todo. Va. Si quieren copiar, copien, pero yo le voy a ir agregando cosas. Ojo. Aviso por las dudas. Cuando un sistema material es homogéneo, ¿sí? Homogéneo, tienen que saber que es un sistema material que en todos los puntos de su masa, ¿sí? Tiene las mismas propiedades intensivas. En todos los puntos de su masa tiene las mismas propiedades intensivas. ¿Qué quiere decir en todos los puntos de su masa? ¿Alguien me lo puede explicar? De que en todo sentido es puro. Sirve. Que Puede tienen ser el mismo que punto de ebullición, de fusión, estado de agregación. Bien. Vamos a agarrar. puede ser que cuando en una sustancia pura no importa, por ejemplo, si está en un recipiente una sustancia pura, no importa de qué parte del recipiente saques un poquito de esa sustancia para estudiarla, va a tener siempre las mismas propiedades. Perfecto, ¿sí? Está muy bien. Ahora, no siempre tiene que ser una sustancia pura. Ya vamos a ver por qué, pero está bien lo que me dijiste, ¿sí? Yo tengo una sustancia cualquiera, sustancia. Denominémosla esta sustancia como sustancia. ¿Qué nombre le quieren poner? Porque nosotros los químicos a esta altura ya no somos muy originales. Se llama sustancia A. Entonces le ponemos sustancia A, sustancia B. Y yo agarro la sustancia A, ¿sí? Agarro la sustancia A y saco un pedacito de la sustancia A, ¿sí? Y le mido sus propiedades intensivas, o sea, ese pedacito que está acá. Por ejemplo, no sé, le mido el punto de fusión, ¿sí? Le mido el punto de fusión, le mido el punto de ebullición, le mido el índice de refracción, ¿sí? Ustedes no saben lo que es índice de refracción, pero es una propiedad intensiva, ¿sí? Le mido la densidad, ¿sí? Le mido todo eso a ese pedacito que se llama pedacito 1, ¿sí? Y después yo agarro y saco un pedacito que se llama pedacito 2. Uno que está por acá, más grande. Y le mido el punto de fusión, le mido el punto de ebullición, mido un punto de ebullición, le mido el índice de refracción y le mido la densidad, ¿sí? Que también son propiedades intensivas, ¿sí? ¿Qué características van a tener el punto de fusión, ebullición, densidad y todo del punto 1 y del punto 2? ¿Cómo van a ser entre sí? Deberían de ser Iguales. iguales. Si es un sistema homogéneo, ¿sí? Van a ser iguales. ¿Sí? Si yo tengo una sustancia determinada y el sistema es una sustancia, puse sustancia, le voy a arreglar esto. Vamos a poner sistema A. ¿Sí? Sistema A. Tengo un sistema, el sistema A, ¿sí? Que tiene estas características. Punto 1 o punto 2, al azar, elijo cualquiera, y son iguales, ¿sí? Esto va a pasar en todos los puntos del sistema. Entonces, ¿qué conclusión voy a sacar? ¿Que es un sistema homogéneo? Exactamente, es un sistema homogéneo. ¿Sí? Si quieren escribir ahí, pongan arriba de todo sistemas materiales, abajo ponen sistema homogéneo, ¿sí? Copien esto, total, después lo completan con el cuadro abajo de todo, ¿sí? Este dibujito les va a venir bien. Pongan sistemas materiales, de subtítulo ponen sistemas homogéneos, ¿sí? Y hagan este dibujito. Sistema homogéneo posee mismas. Sí, sí, ahí lo arreglo. Intensivas en todos los puntos del sistema. Acá sería. Entonces, esto es un croquis igual, ¿no? Como para que más o menos se den una idea. Bueno, tengo otro sistema material, otro diferente, ¿sí? Donde tengo acá la situación 1, el punto 1 del sistema y el punto 2 del sistema. Punto 1 del sistema y punto 2 del sistema. La verdad que no sé mucho de este sistema todavía, ¿sí? No sé mucho de este sistema.
Le mido el punto de fusión, le mido el punto de ebullición, le mido el índice de refracción, le mido la densidad. ¿Sí? Le mido esas cosas. Que todas estas que están acá son propiedades intensivas. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces vengo y después le mido el punto de fusión, le mido el punto de ebullición, le pido el índice de refracción y les mido la densidad. ¿Sí? Y les mido la densidad. A estos dos puntos diferentes. ¿Sí? Les pregunto algo. Así a simple vista, ¿cómo son estos dos puntos? Diferentes. Diferentes. Bien, son distintos puntos. Los miro así, ¿sí? Y los valores de sus propiedades intensivas son distintos. Son distintos. ¿Sí? Cuando los valores de sus propiedades intensivas son diferentes en los distintos puntos de un sistema, estamos hablando de un sistema heterogéneo. ¿Sí? Este que está acá se llama sistema heterogéneo. Un sistema heterogéneo es aquel que las propiedades intensivas no son iguales en todos los puntos del sistema. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, abajo del dibujito, hagan este dibujito, pongan sistema heterogéneo, copien lo que está acá y ahora volvemos al cuadrito. Entonces, ya sabemos cuál es la diferencia entre un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo a grandes rasgos. ¿Sí? Ya sabemos que para que sea un sistema homogéneo, ¿sí? Necesitamos que tenga las mismas propiedades intensivas en todos los puntos del sistema. En cambio, un sistema heterogéneo va a tener distintas propiedades intensivas, ¿sí? En algunos puntos del sistema. O sea, no en todos los puntos va a ser la misma. Esa es la definición para poder dividir a un sistema heterogéneo de uno homogéneo. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Lo segundo que tienen que tener en cuenta es que los sistemas heterogéneos poseen dos o más fases. ¿Sí? Poseen dos o más fases. ¿Sí? ¿Qué es una fase? Las fases son porciones homogéneas, ¿sí? Son porciones homogéneas en general en sistemas heterogéneos. Eso es una fase. ¿Sí? En cambio, un sistema homogéneo tiene una sola fase. Una sola fase. Un sistema homogéneo tiene una sola fase. Esos son los dos puntos que tienen que tener en cuenta para poder diferenciar un sistema homogéneo de uno heterogéneo. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que es muy importante es que a los sistemas heterogéneos, yo los puedo separar, ¿sí? Los puedo separar, ¿sí? En fases. ¿Sí? Cada fase en la que yo lo voy a separar es un sistema homogéneo. Cada fase en la que lo voy a separar es un sistema homogéneo. ¿Queda claro eso? O sea, los sistemas heterogéneos están formados por muchos sistemas homogéneos. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Sí? Es algo muy importante. Y hay dos tipos de sistemas heterogéneos. Hay dos tipos de sistemas heterogéneos. ¿Sí? Y eso lo voy a explicar ahora. Tenemos las suspensiones y tenemos las dispersiones. Cuando hablamos de una suspensión, ¿sí? Es un sistema heterogéneo, donde yo puedo visualizar de forma simple, ¿sí? Por el tamaño de su partícula, ¿sí? A las distintas fases. Eso es una suspensión. Por ejemplo, agua y aceite. ¿Sí? Una suspensión es agua y aceite. ¿Entiendes? Acá está aceite. ¿Sí? Y esto que está acá es agua.
También podría ser agua y arena, que el otro día me dieron el ejemplo. También podría ser, no sé, agua y corcho o hierro con sal, que también estuvimos viendo la semana pasada. Es una suspensión. ¿Sí? Es una suspensión. Y tiene que ver con el tamaño de la partícula. Ahora les voy a dar los valores para el tamaño de la partícula. En cambio, ¿sí? Las dispersiones, ¿sí? Son sistemas heterogéneos, pero que yo no veo a simple vista la diferencia entre las fases. No se ve a simple vista la diferencia entre las fases. ¿Sí? También tiene que ver con el tamaño de la partícula. Un ejemplo muy común de dispersión es la sangre. La sangre yo la veo roja, ¿sí? Parece ser homogénea, pero en realidad es una dispersión. ¿Sí? Pero en realidad es una dispersión. Por ejemplo, el vino. ¿Sí? El vino también. Por ejemplo, la gelatina. Por ejemplo, la mayonesa. Por ejemplo, la crema para manos. ¿Se entiende? Son todos distintos tipos de dispersiones. Dispersiones. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Muy bien. Yo, ya sea una suspensión o una dispersión, lo voy a poder separar en distintas fases. ¿Sí? Lo voy a poder separar en distintas fases. ¿Sí? Esas fases en las que yo lo puedo separar, ¿sí? Me van a dar distintos tipos de sistemas homogéneos. ¿Sí? Me van a dar distintos tipos de sistemas homogéneos. Las fases en las que lo puedo separar me van a dar distintos tipos de sistemas homogéneos. Ahora voy a dar un ejemplo, no se preocupen. ¿Sí? Esos sistemas homogéneos pueden tener dos características. Pueden ser soluciones, ¿sí? Las soluciones, donde vamos a volver ahora a una palabra que conocemos. Las soluciones no son otra cosa más que mezclas homogéneas. ¿Sí? Las soluciones son mezclas homogéneas. ¿Sí? En cambio, las suspensiones y las dispersiones son mezclas heterogéneas. Por eso había que tener cuidado. Vieron que les dije hay que tener cuidado con el tema de sustancia pura y mezcla acá en los sistemas materiales. ¿Sí? Las soluciones, que son mezclas homogéneas, ¿sí? O sea, presentan más de un componente, por ejemplo, agua y sal. Y acá agregué una palabra, que es la palabra componente, ¿sí? Los componentes son las sustancias puras que forman parte del sistema, ya sea que son sustancias simples o sustancias compuestas. Eso es un componente, ¿sí? Componente. Entonces, si yo tengo una dispersión o una suspensión, lo puedo separar en distintas fases. Cada una de esas fases va a ser va a ser un sistema homogéneo. Esos sistemas homogéneos pueden ser mezclas homogéneas, que se llaman soluciones, ¿sí? O pueden ser sustancias puras, ¿sí? Por ejemplo, agua. El agua es una sustancia pura, ¿sí? Por ejemplo, oxígeno. El oxígeno es una sustancia pura, ¿sí? Por ejemplo, oxígeno es una sustancia pura. Las sustancias en sí. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Las suspensiones, las dispersiones y las soluciones, pueden estar formadas por más de un componente. ¿Qué era un componente? Es una sustancia pura que forma parte del sistema. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de sustancias puras, las sustancias puras son el componente. No lo puedo separar más. ¿Se entiende? No lo puedo separar más. Entonces, los sistemas heterogéneos se pueden separar en fases en sistemas homogéneos. ¿Sí? Los sistemas homogéneos, a su vez, pueden ser soluciones o pueden ser sustancias puras. Para que una solución yo la obtenga, la separe, ¿sí? En distintas sustancias puras, tengo que utilizar métodos de fraccionamiento. ¿Sí? Entonces acá yo tengo, miren, método de separación de fases
me ayuda a obtener los distintos sistemas homogéneos de los sistemas heterogéneos. Métodos de fraccionamiento me ayuda a obtener las sustancias puras de las soluciones. ¿Sí? Vamos a escribir eso. Profe, Sí. Vayan copiando el cuadro. Decime. ¿por qué la sangre boliviana es una dispersión? Ahora te explico. Obtenemos sistemas. Porque la sangre tiene un conjunto de, por ejemplo, es lo que vimos en biología, que tiene agua, oxígeno y hidrógeno. Ahora les explico. Déjenme terminar de escribir esto. Obtenemos sistemas homogéneos a partir de sistemas heterogéneos. Y los métodos de fraccionamiento obtenemos sustancias puras de los sistemas homogéneos. Y fíjense una cosita. Las sustancias compuestas a través de cambios químicos las podemos convertir en sustancias simples. Cambios químicos y cambios físicos ya lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Pero la separación de fases y el fraccionamiento de fases son métodos físicos. ¿Sí? Separación de fases y fraccionamiento de fases son métodos físicos. Ojo con eso. ¿Sí? Separación de fases y fraccionamiento y fraccionamiento son métodos físicos. Eso anótenlo. Se los estoy diciendo que lo anoten. Mientras tanto les explico lo de la sangre. La sangre a simple vista vos lo ves y parece una sustancia, una sustancia que es una sola sustancia, o parece un sistema homogéneo. Pero a medida que vos vas mirando con el microscopio óptico, te vas dando cuenta que la sangre tiene un montón de sustancias. Tiene lípidos, tiene triglicéridos, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, ¿sí? Que forman parte de la misma. ¿Sí? A simple vista vos ves una dispersión, pero en realidad no es una dispersión, sino que es una mezcla. Ahora les voy a dar el ejemplo igual, no se preocupen. Las partículas de cloruro de sodio cuando están disueltas, vos no las podés ver al microscopio óptico. ¿Sí? No las podés ver al microscopio óptico. ¿Sí? Vos, la definición entre el cambio entre una suspensión y una dispersión, perdón, y una mezcla homogénea, ¿sí? Tiene que ver si podés ver o no podés ver al microscopio óptico. Y tiene que ver con el tamaño de partícula. Yo eso se los voy a explicar bien en la clase que viene. ¿Sí? El tamaño de partícula. Eso es lo que indica que sea una dispersión, perdón, o una sustancia pura. Las capturas de la clase pasada yo las pasé. Ya las pasé ya. Estaban en el link que les di de la clase. O sea, todos los links, chicos, chicas, que yo les subo, que probablemente sea hoy a la noche o mañana a la mañana, el link que yo les subo para que ustedes trabajen, con la clase aparte tiene las capturas, tiene todo ahí. Las 3 preguntas que voy a hacer el sábado que viene cuando empiece la clase son de esto. ¿Sí? Son de esto. Profe, ¿qué dice después de llamada? Tipo de fase. Cada una de las porciones homogéneas, ¿eso que está ahí? Sí. Tipo la Dice, última palabra. interfase. Gracias. Eso podés apretar F2, creo, y te abre toda la pantalla.